unitarios de la interculturalidad, extenderles un saludo fraterno a todas y todos, y a mi pueblo, la provincia de Esmeraldas, un saludo con mucho cariño, esta provincia que me vio nacer, y que claro, hoy, siendo un chimboracense de corazón, le digo también a Chimborazo, un Dios les pague, y gracias a todo este pueblo maravilloso de hermanos de nuestra provincia. Ayipunya, Huauquicuna, Panicuna, Ñuca, Sutimicán, Jorge Corozo, asambleísta por la provincia de Chimborazo, gracias a Dios y a la voluntad de mi pueblo. Y cómo no, señoras asambleístas, señoras y señores, decirles que un afroecuatoriano que llegó a la provincia de Chimborazo con una población de más de 200.000 habitantes es el proponente de una ley de los derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Qué orgullo para nuestro pueblo que un hermano afro tenga ese privilegio y ese honor de proponer un proyecto de ley orgánica para que nuestros hermanos, los pueblos afroecuatorianos, los pueblos montubios y el pueblo indígena pueda gozar de este derecho que la Constitución así lo demanda. El objetivo de esta ley, señores asambleístas, la Constitución garantiza y reconoce los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades, con tradición lingüística propia, y el Estado garantizará la conservación, protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales. El análisis y razonamiento de la Constitución de la República del Ecuador establece, en su artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Artículo 2, inciso segundo. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. El artículo 3 señala que son deberes primordiales del Estado, según el numeral 3 de la Constitución, fortalecer la unidad en la diversidad. Y el artículo 10 señala y determina que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 11 determina que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil o idioma. El artículo 56 dispone que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. El artículo 57 de la Constitución determina que se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Numeral 1. Mantener, desarrollar, fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Numeral 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. Numeral 12. Mantener, proteger, desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias tecnológicas y saberes ancestrales. Numeral 13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico. El numeral 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. El numeral 17 establece
ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. El artículo 136 de la Constitución indica que las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas, según el numeral 2, las que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Un análisis y razonamiento de los tratados y convenios internacionales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 27, señala: los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. La Convención 169 de la OIT, artículo 28, numeral 3, expone como derecho colectivo la preservación de las lenguas indígenas, su promoción y práctica. La ONU y la UNESCO han establecido la necesidad de formar medidas prácticas que permitan promover el plurilingüismo, fomentar la creación de políticas lingüísticas regionales y nacionales coherentes que propicien la utilización apropiada y armoniosa de las lenguas en una comunidad y en un país determinado, a fin de que cada comunidad pueda utilizar su lengua materna. La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, en sus artículos 2 y 4, señala, la cual faculta a las minorías el derecho a utilizar su propio idioma en privado y en público. Además, el desarrollo y aprendizaje de su lengua. Este proyecto de ley orgánica contiene 28 artículos, una disposición general, 5 disposiciones transitorias, 14 disposiciones reformatorias y una disposición final. La necesidad de la consulta prelegislativa. La Comisión de los Derechos Colectivos, considerando que el artículo 5 del instrumento para la consulta prelegislativa, así como los artículos 5 y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los artículos 57, 58, 59 y 84 de la Constitución de la República del Ecuador y la sentencia de la Corte Constitucional número 001-10-CIN-CC de 18 de marzo de 2010, proponemos al Pleno de la Asamblea Nacional la aplicación de la consulta prelegislativa como parte sustantiva del debate y aprobación de la Ley Orgánica de los Derechos Lingüísticos de Pueblos y Nacionalidades. Esta resolución la tomamos en atención a los siguientes considerandos generales. Varios de los derechos colectivos reconocidos en el artículo 57 de la Constitución de la República pudieran verse afectados por la expedición la presente normativa, tomando en cuenta la revitalización lingüística y las lenguas ancestrales, las cuales son objeto de regulación de la presente ley. Los derechos lingüísticos forman parte del patrimonio cultural central. Además, es necesario consultar lo referido a su conservación, protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad. El proyecto de ley edifica un régimen institucional de manejo y protección de los factores que conforman el cuidado, protección y conservación de las lenguas ancestrales. El proyecto de ley también desarrolla mecanismos mediante los cuales el Estado fomentará modelos de protección y conservación de las lenguas ancestrales, que desde la lógica del derecho colectivo debe ser consultado a los sujetos de derechos facultados para dichas actividades. El artículo 57, numeral 14 de la Constitución de la República hace referencia a los temas que conforman sustancialmente los contenidos del proyecto de ley. Por eso se debe considerar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, el desarrollo, fortalecimiento y potencialización del sistema intercultural bilingüe a fin de que se apliquen sus propias metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por último, señores asambleístas, pongo a consideración de ustedes la vitalidad de los idiomas ancestrales que están contemplados en este proyecto de ley orgánica, esperando que los asambleístas y las asambleístas consideren el mismo. Y ya que la Constitución nos permite a los ecuatorianos vivir en un país de derecho, este derecho que pedimos hoy
para los pueblos indígenas y los pueblos montubios, e igual forma el pueblo afroecuatoriano, tengamos la plena seguridad de que este proyecto de ley, que no afecta a ninguna institución en particular y que por sobre todas las cosas le garantiza un derecho a nuestros pueblos, tengamos por fin una ley que les permita a nuestros hermanos indígenas en cualquier parte de su territorio, sin vergüenza alguna, poderse expresar libremente, y que sea el Estado quien garantice que efectivamente así se cumpla a través de este proyecto de ley orgánica que presentamos el día de hoy. A nombre de la Comisión de Derechos Colectivos, a todos los miembros, sus 10 miembros, que tuvieron la gentileza de votar unánimemente este proyecto, y a todas las instituciones que formaron parte de esta investigación, yo les quiero dar las gracias también a nombre del pueblo ecuatoriano, porque estamos seguros que este proyecto de ley será discutido el día de hoy y también votado favorablemente. Muchas gracias, señora Presidenta de la Asamblea Nacional.